Nuclear UNAM 2025. Ha sido un verdadero honor contar con la participación de estudiantes, docentes y profesores que con su entusiasmo y compromiso dieron vida a este encuentro académico. Hoy culminamos esta experiencia con una ponencia que nos invita a seguir reflexionando, aprendiendo y transformando la ingeniería industrial desde cada uno de nuestros espacios. Agradecemos profundamente a nuestro ponente por acompañarnos en este cierre tan significativo. Sean todos bienvenidos. A continuación, tendremos el honor de contar con la conferencia magistral titulada Tech Supply, el futuro de la cadena de suministro, impartida por el ingeniero José Ambeata. Antes de comenzar, me permitiré compartirles una breve semblanza de nuestro honorable ponente. José Ambe, ingeniero industrial por la Universidad Iberoamericana y con estudios en la Universidad de Berkeley en logística estratégica y administración estratégica de proyectos, también cuenta con un diplomado por la Universidad de Harvard en Lean Professional Service Group. Es una figura clave en la logística de México y América Latina. Como socio fundador de Logística de México, ha transformado la consultora en un referente del sector, impactando a más de 1.200 empresas y consolidando alianzas estratégicas con líderes tecnológicos como Manhattan Associates y Reuters Solutions. Bajo su liderazgo, Logística de México ha alcanzado resultados destacados como aumentos de productividad de hasta el 70% en clientes y la expansión internacional a Colombia y Brasil. También ha creado Logística de México Capital, un fondo de inversión que impulsa empresas mediante la metodología consultiva de la firma, y cofundó Profesionales en Inventarios, una empresa especializada en auditorías confiables. Reconocido con el Premio Nacional de Logística 2017, José Ambe es además profesor conferencista y consejero en instituciones como Soy Logístico y la American Chamber of Commerce. Su visión estratégica, enfoque en sostenibilidad y compromiso con el desarrollo del talento lo posiciona como un líder influyente en la evolución de la logística de México y a nivel global. A continuación, cedo el micrófono a nuestro ponente, el ingeniero José Ambeata, agradeciendo profundamente su participación y asimismo les recuerdo a toda la audiencia que al final la participación de nuestro ponente se abrirá un breve espacio de preguntas y respuestas. Brindemos un fuerte aplauso al ingeniero. Muchas gracias, muy buenas tardes, un gusto saludarlos. ¿Necesitamos micrófono o me escucho bien? ¿Me escuchan bien? Sí. Buenísimo, y no me avisan y vuelvo a tomar el micrófono. Pues es un gusto, realmente un gran honor y un placer tener la oportunidad el día de hoy de estar aquí con ustedes, de estar en la FES Aragón, en este magno congreso de ingeniería, y teniendo la oportunidad de estar cerca de ustedes, de platicar unos minutos, un ratito, acerca de cómo vemos ya en el día a día en la ingeniería industrial los temas que se están viviendo relacionados con la logística y la cadena de suministro, pero sobre todo con la tecnología que se está utilizando para precisamente estos temas. La realidad es que durante los últimos 25 años la logística ha tenido una transformación tremenda. Lo que era antes, y de darles un pequeño recorrido precisamente de cómo ustedes, una vez que se enfrenten a la realidad en sus empresas, en sus trabajos, cómo utilizar estas herramientas de logística, cómo catapultar estas herramientas de cadena de suministro para que los hagan más eficientes y más exitosos en sus trabajos. Nosotros en Logística de México tenemos la oportunidad, y al final platicaré un poquito de ello, de traer semillero de talento, de traer talento joven, de traer ingenieros jóvenes, para poder precisamente involucrarse con estos temas de logística y de cadena de suministro. Y de ahí me dará mucho gusto al final poder hablar a ustedes. Bueno, ¿por qué hoy hablar del futuro de la cadena de suministro? ¿Por qué es relevante hablar hoy de logística? Entiendo que ustedes están en sus últimos semestres, o en los primeros, sobre todo. ¿Quiénes están en sus últimos semestres? Si pueden levantar la mano, por favor.
¿Quiénes están en los primeros 3, 4 semestres de la carrera? ¿Quiénes han escuchado temas de logística en sus clases? A ver si no me reprueban, pero está. ¿Qué es la logística? La logística puede ser tan simple como decir que es mover la mercancía, mover los productos, mover la información, mover algo de un lado a otro. El poder asegurar que de manera eficiente hagamos llegar los servicios, los materiales, los productos en un punto de origen y hacia un punto de destino. ¿Y qué pasaba al inicio? Pues al inicio realmente no era tan importante la logística. Era mucho más importante enfocarse en la manufactura, enfocarse en la calidad, enfocarse en la marca, enfocarse en algunos otros temas, pero la logística era prácticamente el último punto de la cadena y decir, pues ya logré producir, ya logré tener calidad, ya logré venderle al mercado, ya logré posicionar mi marca. Ahora movámoslo como lo tengamos que mover. No es tan trascendente, no es tan importante. Pero lo que ha sucedido es que una eficiencia logística puede ser impactante, puede ser hoy en día el gran diferenciador en poder asegurar que una empresa tenga o no éxito en cada uno de sus proyectos. Y el futuro de la cadena de suministro, de lo que vamos a hablar hoy en día, es cómo la tecnología está cambiando nuestra cadena de suministro, cómo la tecnología nos está ayudando a ser mucho más eficientes en nuestros trabajos. Y hoy en día, tener una logística competitiva con tecnología de clase mundial puede ser la diferencia entre tener realmente éxito en nuestros proyectos. Vamos a hablar un poco precisamente de qué ha pasado en los últimos 50 años. En los años 70 y 80, como yo les comentaba hace unos momentos, el enfoque principal era la producción en masa, había poco en la logística estratégica y la cadena de suministro era precisamente muy reactiva, centrada en reducir costos de manufactura. Eso es como empezábamos hace 50 años. Posteriormente, en los 90, se consolida el término de supply chain management. Empieza realmente en los 80s y en los 90s, empezamos a hablar de la importancia de tener eficiencias en las cadenas de suministro. Y comienza temas tecnológicos, comienza a haber outsourcing, comienza la sistematización de las empresas, los ERPs, y empiezan los primeros sistemas de planificación. Empezamos realmente a cultivarnos y a empezar a utilizar cada vez más la tecnología en nuestras empresas. En los años 2000, a la entrada del siglo, empezamos a escuchar mucho de just in time, Toyota, manufactura esbelta. ¿Cómo podemos quitar merma? ¿Cómo podemos hacer nuestro proceso logístico mucho más eficiente? ¿Cómo podemos tener menos interrupciones en nuestros procesos logísticos? Y empezamos a hablar precisamente de cómo ser más óptimos en nuestra logística, en nuestra cadena de suministro. Posteriormente, empezamos en la década del 2010, a hablar de productividad, a hablar de tecnología específica en logística, WMS. Empezamos a escuchar de Warehouse Management Systems, sistematización de los procesos logísticos, cómo podemos ser más productivos en nuestro día a día, cómo podemos asegurar tener una trazabilidad digital. Una palabra muy rimbombante, trazabilidad digital. Eso no es nada más que poder saber qué hace nuestro personal en la logística todos los días, cuáles son los movimientos de productos, mercancías, materiales y personal que podemos estar viendo y podemos estar trazando sus actividades diarias, en dónde están siendo óptimos, están siendo productivos, sus recorridos, cuánta merma, en dónde está nuestro inventario, realmente podemos ser más ágiles o menos ágiles. Entonces, la adopción de la tecnología en logística empieza realmente a tomar mucha relevancia a partir de la década anterior. Y bueno, viene lo que a nivel logística le hemos llamado uno de los puntos de inflexión más importantes del último siglo, que es el COVID. ¿Por qué el COVID y por qué hemos hablado tanto de esta situación que pasó hace 5 años? Porque hace 5 años nos dimos cuenta que aquellas organizaciones, aquellas empresas, aquellas personas que tenían a su logística como algo importante en sus empresas, como algo estratégico, son las que fueron menos impactadas o las que sufrieron menos en el proceso de la pandemia. Aquellas empresas que sabían que tener una logística de clase mundial haría la diferencia entre poder estar cerca del cliente
entre poder ser ágiles en la toma de decisiones, saber qué inventario tenían en cada lugar, saber cómo poner a disposición el inventario a sus clientes, cómo obtener esta última milla, lo que llamamos la entrega de última milla, estar cerca del cliente y podérselo entregar porque no podíamos salir de nuestras casas. Casi todas las empresas intentamos hacerlo. La gran diferencia es la siguiente. Hay unas empresas que al hacerlo perdieron toneladas de dinero porque no estaban listos y tuvieron que reaccionar, tuvieron que improvisar, tuvieron que inventar y perdieron una oportunidad enorme contra sus competidores que dijeron, perfecto, ya tengo la tecnología, ya tengo la cadena de suministro, pues manos a la obra. Entonces sí podemos hablar en cadena de suministro de un antes y después del COVID, a nivel mundial. Lo que se ha acelerado en los últimos 5 años, la adaptación de procesos y tecnología logística, es mucho más de lo que cualquier otra área ha adaptado en las empresas esta innovación tecnológica. Lo que las empresas han invertido en logística, en cadena de suministro, en distribución, es mucho más de lo que las empresas han invertido en maquinaria, en equipo, en tecnología para la manufactura, en tecnología para la administración y contabilidad. Entonces, como ingenieros, ahora que se empiecen a enfrentar a su trabajo, ahora que empiecen con entrevistas, ahora que empiecen a tener sus prácticas, es muy importante que este tópico de cadena de suministro lo conozcan a detalle y lo sepan utilizar y sepan que para cada uno de ustedes puede ser una ventaja competitiva entre saberlo y no saberlo, poder aplicar estas herramientas y no poderlas aplicar. Ahora, ¿qué está pasando en México? La economía de nuestro país, lo que ha pasado también a partir de la década de los 90 hasta hoy, es que se ha abierto al mundo. Antes vivíamos en una economía cerrada, en donde lo que fabricábamos era para nosotros los mexicanos, lo que consumíamos era para nosotros los mexicanos y exportábamos un poquito. A partir de la firma del Tratado de Libre Comercio en el año 94, pues nos volvimos un país sumamente exportador. ¿Por qué estamos tan preocupados hoy con el tema de los aranceles y todo esto que vamos a hablar un poquito? Es porque gran parte de nuestra economía, gran parte de lo que somos, depende de lo que le vendemos a otros países. Entonces este punto en el 94 nos catapultó a ser un país de clase mundial en manufactura. Tenemos manufactura sumamente competitiva a nivel mundial y tenemos algo que por más que pasen los siglos de los siglos nadie nos va a quitar. ¿Qué creen que es? ¿Qué creen que es? Somos el vecino geográfico de uno de los países más importantes del mundo a nivel consumo, que es Estados Unidos. Vengan las crisis, se vayan las crisis, vengan los presidentes, se vayan los presidentes, eso nunca va a cambiar. De por vida vamos a seguir siendo vecinos puerta con puerta de uno de los países más importantes a nivel consumo y a nivel económico. Y eso lo hemos aprovechado muy bien en los últimos años. A partir de eso, se ha invertido mucho en la infraestructura del país. Se ha invertido en carreteras, se ha invertido en aeropuertos, se ha invertido en trenes. Y lo importante de toda esta infraestructura logística es que nos posiciona, por más que nos quejemos y siempre vemos cosas malas en las noticias y siempre le damos mucho más énfasis a dónde estamos mal para poder corregirlo, creo que es lógico. Nuestra red logística no es tan mala. Se hizo un estudio en el Banco Mundial hace algunos años y la competitividad logística de nuestro país está en el lugar 50, más o menos de 150 países. Entonces estamos en el primer tercio, estamos en los primeros 50 países. Tenemos mucho por avanzar, definitivamente sí, pero nuestra red logística es muy competitiva y esto se ha invertido y se ha seguido invirtiendo en los últimos años. Ya hablamos del COVID y el tema del nearshoring. ¿Qué pasa con el nearshoring? Hace muchos años entra Estados Unidos en una guerra comercial con China, la cual se ha acentuado en los últimos meses de manera muy importante. Esta guerra comercial con China obliga a las empresas de Oriente a venir a México a instalar sus plantas de manufactura y a asociarse con empresas mexicanas para poder vender desde nuestro país hacia Estados Unidos. Ese tema de nearshoring va a seguir sucediendo. Ustedes como ingenieros industriales, ¿todos son ingenieros industriales? ¿O la mayoría? ¿Quién no es ingeniero industrial? Pero son ingenieros. Bueno, se las perdonamos. Todos ustedes como ingenieros van a tener la oportunidad precisamente de poder involucrarse con este tema de nearshoring. ¿Qué significa?
¿Cuáles son los planes de distribución que necesitan tener las empresas en México? ¿En dónde deben de poner sus centros de distribución en el país? ¿Cuántos deben de poner? ¿Tienen que poner centros de manufactura en México o es más competitivo importar? ¿Cuánto inventario deben de guardar las empresas en sus bodegas, en sus almacenes y en sus tiendas? Todas esas preguntas, que las respuestas son muy sui generis, las tendrán que ustedes estar analizando y utilizando las herramientas que están adquiriendo en ingeniería industrial para poder responderlas. Pero cada vez más es cotizado el conocimiento que ustedes están adquiriendo para los negocios, para que les ayuden precisamente a ser mejores en todos estos pasos, en todos estos procesos. ¿En dónde estamos ahorita? Aranceles, eventos de cambio climático, eventos inflacionarios. Yo lo que les diría es, siempre hay momentos de disrupción en el mundo. Siempre hay y siempre habrá momentos de disrupción en el mundo. La diferencia principal es aquellos que toman estas disrupciones como una crisis y se ponen a la defensiva y se enconchan, y las empresas y las personas que toman todas estas disrupciones como una oportunidad. Porque en todas las crisis, recuérdenlo, hay ganadores y hay perdedores. Depende de nosotros, depende de cada uno de ustedes, cómo operan en estas crisis y de qué lado de la historia quieren estar. Como dice el dicho, hay personas que en las crisis se ponen a llorar y hay otros que les venden los Kleenex. Entonces hay que tratar de ser esas personas que entendemos cuáles son las oportunidades que están generando estas crisis. Los aranceles, ¿son malos o son buenos? Depende. La inflación ahorita que vamos a tener, ¿es mala o es buena? Depende. Si nosotros en nuestros procesos de manufactura podemos sustituir importaciones, si podemos aprovechar estas crisis, lo que estamos viviendo nosotros en la empresa, aprovechamos estas crisis para tecnificar nuestros procesos, para invertir en tecnologías que habíamos dejado por ahí para luego invertimos en esta tecnología. No es tan importante ahorita es el momento. ¿Sí? Ahorita es el momento de entrar a bits, de cambiarle las llantas al coche, de hacerle una afinación y de salir mucho más fortalecido de esta situación. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de cómo aprovechar estas situaciones. Y sobre todo la conversión del comercio electrónico. Se dice que aproximadamente en México estamos creciendo un 20% anual en temas de comercio electrónico. Las tiendas físicas, el comercio físico no se va a morir, va a seguir ahí. Pero lo que tenemos que empezar a entender como ingenieros es cómo mezclar los canales. Ya no es comercio electrónico y comercio tradicional, tienda y e-commerce, página de internet y mercado libre, no. Ahora lo que tenemos que empezar a pensar es en la omnicanalidad. ¿Cómo podemos aprovechar todos estos canales para que la experiencia de nuestro cliente sea más efectiva? ¿Cómo podemos asegurar que un cliente puede empezar su experiencia de compra en línea, pero terminarla en la tienda? ¿Cómo podemos asegurar que un cliente que está en la tienda y no está encontrando específicamente lo que necesita, podemos buscarlo en ese momento en nuestros sistemas y prometerse que al otro día se lo entregamos en su casa, o que lo puede ir a recoger a la tienda de aquí al lado o a la que le quede cerca de su domicilio? Ya no es cómprelo en línea y luego vemos. Si podemos optimizar los canales, no necesitamos tener inventario en las tiendas, inventario en línea, inventario en la bodega. Podemos aprovechar y el inventario se vuelve transversal y disponible para todos nuestros canales. Yo aquí a lo que los invito a reflexionar, de aquí a lo que les quede de clases y en su vida profesional, dejen de ver el tema de comercio electrónico como algo aislado y vean cómo integrar la experiencia del comercio electrónico en la experiencia del customer journey, del trayecto de su cliente. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Seguros? Venga. Bueno, ya hablando de tecnología específicamente, ¿qué estamos viendo en cadena de suministro en temas tecnológicos en este momento? Temas de inteligencia artificial, datos, digitalización y hardware y robótica. Y vamos a poner ejemplos de cada uno de estos. Hace muchos años lo que nos decían es, tenemos que adquirir información. Las empresas necesitamos tener información y de ahí empezamos a implementar sistemas, ERPs, WMS, todo lo que les acabo de decir, que su objetivo primordial era recabar una cantidad importante de información. Hoy en día, ustedes se van a enfrentar con empresas que están del otro lado, tienen el problema contrario. ¿A qué me refiero?
tienen tanta información que no saben qué hacer con ella. Tienen tanta información de todo, de cuántos pasos dio la persona y cuántos clientes nos visitaron y cuántos asientos contables tuvimos. Hay un desborde de información. Y uno de los principales puntos para los cuales nos está empezando a servir y a funcionar la inteligencia artificial, que más adelante voy a hablar de ello nuevamente, es precisamente en el procesamiento de datos. En poder pedirle a estos motores de inteligencia artificial que nos ayuden a procesar la información, que nos ayuden a procesar los datos a una velocidad tal que nos dé la oportunidad de tomar decisiones. Oye, no me hagas perder a mí 15 horas analizando un reporte. Déjame poner un motor de inteligencia artificial que me ayude a analizar el reporte y entonces yo como ingeniero analizo eso y tomo la mejor decisión y me aseguro de implementarla. Algo de lo cual podemos estar tranquilos como personas es que la ingeniería industrial todavía no va y ejecuta. No se sale de la computadora y va y nos sustituye. Mucha gente está preocupada hoy que, híjole, la inteligencia artificial nos va a sustituir, ya no vamos a escribir de nada. Perdón, pero están totalmente equivocados. La ingeniería industrial, la inteligencia artificial se va a convertir en una herramienta que nos va a ayudar a que nuestro trabajo sea más eficiente. Y lo que necesitamos hacer es aprender a utilizarla, aprender cómo puede hacer la inteligencia artificial que mi trabajo sea más eficiente. Vamos a entrar un poquito de eso más adelante. Big Data, ya lo hablamos. Tanta información que nos obliga a traer herramientas de Big Data análisis para poder tomar decisiones más precisas. Digitalización. Realmente la tecnología marca aquí la diferencia. Vamos a hablar de algunos ejemplos más adelante, pero me gustaría aquí mencionar uno de ellos. En una empresa muy importante del país, que me da pena no decir la marca, pero es una de las empresas que más tiendas tiene de autoservicio y, bueno, no solamente en México, sino a nivel mundial. Nos dieron la oportunidad de trabajar en su centro de distribución de e-commerce, de comercio electrónico, y nos dieron la oportunidad de implementar unos robots. Lo que más le quita la productividad a la gente en un centro de distribución son los recorridos. En un centro de distribución, una persona, un surtidor, la mitad de su tiempo más o menos está caminando y la mitad de su tiempo más o menos está haciendo temas productivos, es decir, tomando producto, poniéndolo de regreso en el anaquel, empacando, embarcando. Lo que hacen estos robots, que se llaman Goods to Person, que son robots que vienen a las personas, es que eliminan los recorridos. Y lo que hacen es que las personas están literalmente sentadas y los robots están recorriendo el centro de distribución, trayéndoles a algunas estaciones de trabajo los productos, y ellos lo único que hacen es están tomando el producto y empacándolo en una caja. Esto logró optimizar e incrementar la productividad del centro de distribución en un 70%. 70%. Mucha gente nos decía, híjole, es que vas a correr a mucha gente y vas a quitarle el trabajo y vas a quitarle la comida a la boca a mucha gente. ¿Saben a cuántas personas despedimos? Adivinen. Llega un número. 0. El área tiene una rotación natural, hay gente que se va todos los meses, eso nos ha ido rebajando. Y la empresa necesita manos en otros lugares, necesita manos en las tiendas, necesita manos en las oficinas. Lo que se hizo fue redistribuir dónde estaba esta gente trabajando. Entonces fue un ganar-ganar. Ganó la empresa, ganó la gente, ganaron los clientes, y al final de cuentas tenemos una operación 70%, casi el doble más productiva. ¿Gracias a qué? A la utilización de la tecnología. Yo lo que quiero, si les puedo dejar algo el día de hoy, quítense de su cabeza esa idea de que en México estamos atrasados, de que en México no podemos implementar tecnología de clase mundial. Quítense la idea de la cabeza de que en México no estamos listos para este tipo de tecnologías. Ya tampoco hay tecnología. Somos un país en donde más o menos el 90% del Producto Interno Bruto se genera en empresas pequeñas y medianas. Todo lo que venden las grandes empresas, los Bimbo, las Coca-Colas, etcétera, representa únicamente el 10% del PIB del país. El otro 90% lo generan por una buena parte abajo todos los changarros, todas
todas las misceláneas, todas las empresas familiares, las papelerías, los restaurantes, las fondas, pero hay una capa intermedia en donde empresas medianas, empresas familiares, empresas en etapas de crecimiento, son las que están impulsando el desarrollo de nuestro país. Y aquí son empresas que se están atreviendo a implementar este tipo de tecnologías. Y quiero hacer mucho énfasis en esto porque de inicio, cuando llegamos en este proyecto con esta empresa y les dijimos robots, ¿cuál creen que fue su primera reacción? Están locos, eso es muy caro, no estamos listos, no estamos en Europa, tú de dónde crees que vienes, unos trancazos tremendos. Yo, espérame tantito, déjame demostrarte cómo no, déjame demostrarte cómo la aplicación de esta tecnología no solamente es viable implementarla en tu empresa, sino que tiene un retorno de inversión de menos de 2 años. Es decir, el dinero que pongas ahorita en menos de 2 años ya lo retornaste, ya lo estás aprovechando. Entonces, pónganse en la mente que están en un país de clase mundial. Pónganse en la mente, una vez que estén en sus posiciones como ingenieros en las empresas, de que no hay límites, de que cualquier proyecto en temas de logística y de cadena de suministro, cualquier proyecto que tenga un retorno de inversión, por más loco que parezca, es viable. Si yo les pido ahorita que saquen de su bolsa un billete de 50 pesos, me lo entreguen, y yo lo que hago es romperlo aquí y tirarlo a la basura, fue la peor inversión que hicieron ustedes. Tuvo un retorno de inversión 0, malísimo. Sin embargo, si les pido que me den un billete de 500 pesos, y yo 5 días después les regreso otros 500 pesos, fue la mejor inversión que pudieron tener. 50 pesos es mucho menos que 500. Pero todo depende del retorno de inversión, no del monto de la inversión. Entonces, atrévanse a ver esta tecnología que hay. Hoy en día tenemos el mundo en nuestras manos, en nuestras computadoras, en nuestros buscadores, y con la inteligencia artificial podemos saber qué tecnología se utiliza y qué tecnología está en México. Atrévanse a analizar. Entonces, estos pilares tecnológicos son inteligencia artificial, blockchain, robótica, big data y todo lo demás que podamos decir. Pero el pilar más importante es la gente, es la gestión del cambio. Son ustedes que estarán en las empresas impulsando todos estos proyectos. Todo lo que podamos hacer son herramientas, las que estén hoy y las que vayan a estar mañana. El 80% del éxito de los proyectos dependerá de lo que cada uno de ustedes pueda hacer en sus empresas. Cómo puedan ustedes meter esa pasión, meter esas ganas, ese gusto por las empresas, por poder involucrarse en este tipo de proyectos. Cómo poder convencer a la gente. Nos ha costado muchísimo trabajo a nosotros como consultores, el llegar a las empresas y decir, oigan, hay maneras diferentes de hacer las cosas más productivas. Muchachito, llevamos 30 años haciendo aquí las cosas de cierta manera, por favor no vengas a tratar de cambiarlos. Pero espérame, déjame demostrarte, déjame hacer una prueba piloto, déjame tratar de traer métodos, maquetas, análisis, proyectos, ideas de cómo sí. Entonces recuerden, 20% depende de la tecnología, 80% depende de todos y cada uno de ustedes. Vamos a empezar a platicar de algunos ejemplos. Este es un caso práctico de una empresa que se llama Autotodo, en donde utilizamos algunas aplicaciones clave: optimización de pronósticos, rutas y costos, planificación de inventarios, implementamos un WMS, y con todo lo que hicimos en esta empresa y con estas tecnologías, lo que logramos fue reducir al mínimo errores de surtido. A esta empresa lo que le costaba mucho dinero era cómo la gente se equivocaba al surtir. Los errores de surtido representaban más o menos el 10% de sus operaciones, y logramos que representen pues menos del 1% de sus operaciones. ¿Sí? ¿Cómo se hace esto con la tecnología? Pues precisamente el WMS lo que hace es un software que lo que hace es quitarle el criterio a los surtidores en las decisiones que tienen que tomar en sus procesos, no el criterio de su vida. Pero yo no quiero que un surtidor esté tomando la decisión en base a su criterio todos los días, si se va a la izquierda o se va a la derecha. Un software como el WMS tiene mucho más información y mucho más algoritmos que puede procesar mucho más rápido, y entonces poder ayudarme a tomar una mejor decisión.
Entonces, lo que hacen este tipo de herramientas es eso, es simplificar la toma de decisiones que está tomando cada una de las personas. En los centros de distribución trabaja gente de muy diferentes backgrounds. Trabaja gente que tiene más estudios que otros, trabaja gente que viene de algunos lugares, otra que viene de otros, de algunas familias, de otras, y no todos tienen el mismo conocimiento. Lo que nos hace este tipo de herramientas es que nos ayuda a consolidar y alinear los criterios. Precisamente son operaciones en lo que necesitamos eso. Necesitamos que los criterios sean muy sesgados. Hay otras decisiones estratégicas en donde necesitamos un criterio muy, muy amplio. Necesitamos que la gente analice desde acá hasta acá. Y hay otras actividades muy transaccionales en donde lo que requerimos es que el criterio sea muy, muy cerrado. Y para eso nos ayudan precisamente estas herramientas. Otro ejemplo. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar del RFID? ¿Quién ha escuchado hablar de RFID? Pocos. Una tecnología muy importante que tienen que tener muy cerca. El RFID es una tecnología de radiofrecuencia que en el futuro muy, muy cercano va a sustituir por completo la utilización de códigos de barra. La nueva versión de los códigos de barra, estos codiguitos que conocemos en los productos, se llama RFID, que quiere decir identificación vía radiofrecuencia. ¿Qué es esto? Es una etiqueta idéntica a la que ven ustedes, de hecho puede estar impresa con un código de barras, pero lo que tiene esta etiqueta dentro es un chip que está lanzando señales, ¿sí? Y en las empresas lo que ponemos son unas antenas que están recibiendo la señal de este chip. Entonces, en lugar de que la gente tenga que escanear pieza por pieza cuando recibimos una tarima de producto o cuando estamos vendiendo algo en la caja, en vez de que estemos pasando pieza por pieza, lo que hacemos es que este RFID identifica la señal de la antena y entonces en ese momento ya no necesitamos hacer un conteo a detalle. Esto lo que va a hacer es lo mismo, incrementar la productividad de nuestros procesos logísticos. Algo que hicimos en una empresa de la industria textil en México, al implementar RFID y automatizar los procesos de surtido, se redujo en un 90% los tiempos de surtido y los tiempos de recibo. Suena ridículo, es un número enorme el 90%. Es reducir de 10 horas asignadas a una actividad a 1 hora. ¿Cómo es posible? Bueno, si la actividad, el 90% de mi tiempo era escanear, y ahora lo único que hago es pasar la mercancía y una antena lo agarra, pues en ese momento pues ya no tengo que invertirle más tiempo. Ahí es donde vienen los proyectos en donde ustedes van a tener que estar involucrados en sus trabajos, en poder precisamente ver este tipo de proyectos. No estoy hablando de Asia, no estoy hablando de Europa, no estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando de empresas que están aquí en la esquina que están utilizando este tipo de tecnología. La robótica, esto que vemos aquí, es un equipo de surtido por voz. Es un equipo que nosotros hemos implementado en diferentes empresas y lo que hace es que en vez de que una pantalla, que tenga que ver una pantalla para ver las instrucciones, lo que hacemos es recibir las instrucciones por voz y confirmar también las instrucciones por voz. Es un ejemplo más de robótica y de tecnología que me ayuda a reducir errores y a disminuir las horas que yo estoy teniendo que invertir. Son algunos ejemplos que les quise transmitir. Y por otra parte, un caso de éxito, que si ustedes se meten a YouTube y le ponen caso de éxito Celanusa, aquí podrán ver precisamente cómo la implementación de este voice picking nos logró incrementar de 4 días de surtido a tener los pedidos listos en 2 horas. De tener que surtir un pedido en 4 días a tener un pedido listo en 2 horas. ¿Cuánto es este incremento de eficiencia? Y nuevamente, una empresa que está aquí en la otra esquina. Aquí al lado lo pueden llegar a visualizar esto. ¿Sí? Otro tema de Big Data, ya hablábamos. En una empresa de retail, al integrar los datos de ventas, de inventarios, por ubicación y por producto, podemos desarrollar diferentes dashboards para poder hacer análisis ágiles y enfocados y finalmente lograr una precisión en el abastecimiento y optimizar las compras. Era una empresa esta que tenía, como decíamos hace unos momentos, tanta información que no sabían qué hacer con ella.
Esta empresa tenía dos problemas principalmente. Tenían demasiada información y se tardaban muchísimo tiempo en procesarla. Cuando les digo muchísimo tiempo, estoy hablando de entre 2 y 3 semanas de procesamiento de información de datos. No es tanto. La realidad es que no es tanto. Pero cuando yo lograba procesar esta información, analizarla, ya habían pasado 3 semanas y las decisiones que estaba tomando en ese momento ya no eran actuales. Ya habían cambiado las condiciones, ya habían cambiado la tendencia, ya no estaba pudiendo tomar decisiones frescas y precisas. Lo que me ayuda este tipo de herramientas de Big Data es que la información está fresca, está al día. Yo recibo hoy la información, proceso hoy la información, mañana analizo la información y mañana estoy tomando decisiones. Esto es invaluable para las empresas. El poder reducir 3 semanas, estar a ciegas, sin saber qué tengo que hacer, qué decisiones tengo que tomar, a poder estar tomando decisiones en 24 o 48 horas, esto es invaluable para los negocios. Y nuevamente, a este tipo de proyectos es en los que ustedes van a estar involucrados desde su día 1, estoy seguro. ¿Sí? ¿Qué retos van a tener ustedes en esta implementación tecnológica? El primero, el 65% de los líderes de tecnología de información consideran que la escasez de talento es el mayor obstáculo para poder implementar estos proyectos. Ustedes son la clave. Que ustedes puedan llevarse a sus trabajos estos conocimientos entre todos los otros que están adquiriendo y puedan traer este talento que le está haciendo falta hoy a las empresas. Muchachos, muchachas, están en la carrera adecuada. Estoy seguro que están en la carrera adecuada. Porque lo que hoy en día le falta a las empresas es el talento que cada uno de ustedes le va a llevar y le va a poner a estos proyectos. Temor a la automatización. Se van a enfrentar en su camino a que mucha gente va a sentir que la tecnología los va a desplazar. Entrenle esos retos. A nosotros nos han golpeado carros, nos han corrido de centros de distribución. La gente se siente muy amenazada cuando estamos implementando estos proyectos. La gente que se siente amenazada en buena onda dice, oye, pues es que me van a quitar la chamba, por eso no le quiero entrar a la tecnología. Pero hay gente que dice, híjole, si le entran a la tecnología, me van a quitar algún coto de control o de poder que yo tengo. Desafortunadamente hay gente que dice, oye, pues como aquí no hay control, pues me aprovecho y tomo un poquito de inventario y me lo embolso y nadie se dio cuenta y ahí nos vemos. Y si meten la tecnología, pues eso lo voy a tener que dejar de hacer, ya no lo voy a poder hacer. Y se sienten amenazados. Entren, no es fácil. El status quo en las empresas, lo que se hace hoy en el día a día en las empresas es muy difícil de romper. Nadie disfruta el cambio. Todo el mundo quiere que las cosas sigan funcionando como están. ¿Cuándo disfrutamos el cambio? Cuando nos duele, cuando nos sentimos mal, cuando ya no están saliendo las cosas. Entonces, por eso hace unas láminas hablaba yo de la gestión del cambio. ¿Cómo van a lograr ustedes que las personas quieran cambiar? Ahí es donde tienen el reto principal. Y precisamente esto, el 70% de las iniciativas de transformación fracasan debido a la resistencia interna. Esto sí es algo muy particular que tenemos nosotros en México y lo tenemos que romper. Tenemos que ser más atrevidos en poder ver que hay diferentes formas de hacer las cosas que hacemos. ¿Qué viene? ¿Qué viene en el futuro? Las cadenas de suministro no van a ser más competitivas, sino van a ser más inteligentes. Ya lo hablamos, pero vamos a hacer una cadena de suministro liderada por datos, automatizada, con trazabilidad, sostenible y resiliente. No quiero dejar de mencionar, porque no lo he hecho, y profundizar un poquito en la sostenibilidad. Todos los esfuerzos que tengamos que empezar a realizar en nuestras empresas tendrán que estar muy alineadas con el cuidado de nuestro planeta. Sí es indispensable considerar el impacto a la huella de carbono que le estamos dando a los logísticos. En logística contribuimos muchísimo a la contaminación de nuestro planeta. Y ustedes como ingenieros tendrán la responsabilidad de ver cómo integrar tecnologías renovables. Y ahora sí que lo tendremos que hacer o por las buenas o por las malas. Y cuando digo por las malas no me refiero a un escenario catastrófico de que se acabe el mundo, etc.
Por las malas me refiero es que hay algunos países en donde ya están obligando a sus proveedores a reducir la huella de carbono. Y lo único que dicen las empresas es, oye, es que si tú no reduces la huella de carbono, no te voy a comprar, no te voy a adquirir más productos. Entonces ahí es cuando, por obligación, lo tendremos también que trabajar. Finalmente, escenarios de uso de la inteligencia artificial. Aquí me permito poner una lámina en inglés. ¿En dónde pueden ustedes, o en dónde de manera más ágil van a poder utilizar la inteligencia artificial? Aquí podemos ver el costo de los errores, decisiones que cuestan poco o decisiones que cuestan mucho, y los requerimientos de información, datos específicos o datos tácticos. ¿En dónde más podemos cederle el control a la inteligencia artificial? Aquí abajo. En decisiones en donde equivocarse es no tan caro y en donde se necesitan datos muy específicos. Aquí utilicemos mucho la inteligencia artificial. ¿En dónde hay que tener cuidado con la inteligencia artificial? En aquellos lugares donde el costo de equivocarse es muy alto y se necesita conocimiento muy específico. ¿Sí? Con esta 4x4, este cuadrante, pueden ustedes precisamente determinar qué tipo de decisiones están tomando, qué tipo de análisis están haciendo y determinar si vale la pena involucrar más agentes de inteligencia artificial o si vale la pena mejor que gente experta esté más involucrada en la toma de decisiones. Y pues bueno, ahora sí que en este recorrido de los últimos minutos les he platicado un poco de dónde están las tendencias de la cadena de suministro, hacia dónde va la tecnología. Me tomo unos minutos más para platicarles de Logística de México, quiénes somos, qué hacemos. Creo que es un trayecto interesante. Es una empresa que nació hace 25 años ya casi en el país, con 2 personas. Tengo la oportunidad de ser uno de los fundadores de la empresa. Lo que hacemos es implementar proyectos. ¿De qué? De todo lo que les acabo de platicar. Tenemos oficinas en México, Colombia y en Brasil. Operamos en más de 12 países de toda América Latina. Somos más de 450 personas en la empresa. Tenemos más de 1000 proyectos en México y América Latina. Y el 98% de nuestros clientes dicen que están satisfechos con nuestro trabajo. Quiero platicarles de un programa de semillero de talento, que los quiero invitar a que se sumen al mismo. ¿Qué es el semillero de talento de LDM? Es donde los futuros líderes de la cadena de suministro dan su primer paso. El semillero es un programa intensivo para estudiantes y egresados de las carreras enfocados a acelerar su desarrollo. Tenemos un programa en donde se ofrece participación directa en proyectos estratégicos, formación práctica en procesos, acompañamiento de consultores expertos, y está dirigido a ustedes. Si ustedes tienen ganas de ahondar un poquito más en lo que vieron hoy, de involucrarse, de vivir de cerca uno de los proyectos de los que platicamos el día de hoy, los invito a sumarse, a postularse en este proceso de ingeniería de semillero de talento. En este QR podrán encontrar los formatos para su postulación, y pues nada, nos dará más gusto que poder seguir contribuyendo al desarrollo de la ingeniería industrial de nuestro país y a darles a ustedes un espacio en donde puedan precisamente aplicar los conocimientos que están adquiriendo en su carrera. No me queda más que nuevamente agradecerles por su tiempo, por su atención. Espero no haberlos aburrido mucho con todos estos temas y que se les haya quedado algo interesante para su vida, para sus carreras. Siempre estaremos a la orden, al pendiente. Y nuevamente muchísimas gracias al FES Aragón por la invitación, por tenernos aquí. Pues siempre saben que cuentan con nosotros para este tipo de eventos. Muchas gracias a todos.